Bueno, yo voy a hablar, intentaría hablar poco porque me interesaría más que me preguntarais y pudiéramos hablar de cosas que no salgan en mi primera intervención. Quiero empezar por algo que creo que, estando aquí en Cantabria y sabiendo lo que ha pasado aquí en Cantabria, quiero empezar por ahí. Yo creo que el primer acto que yo hice como secretaria ejecutiva del Partido Socialista, recién llegada, fue irme a Baleares. Irme a Baleares a un juicio. Irme a Baleares al juicio de la secretaria general de Comisiones Obreras en Baleares, porque entraba en juicio, porque le pedían 5 años de cárcel, lo conocéis igual que yo, y aquí lo conocéis especialmente, por eso quiero empezar por ahí. Le pedían 5 años de cárcel por unos hechos que se habían producido durante la última huelga general. Y quiero deciros, y antes de empezar con otras propuestas, quiero empezar por esta, quiero deciros que el Partido Socialista lleva entre sus propuestas, y además la llevamos por duplicado, porque la metimos en la parte de justicia, la metieron los compañeros de la parte de justicia y la metimos nosotros desde el punto de vista de empleo, la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, que sabéis que es la base jurídica para que en este momento haya cerca de 300 sindicalistas imputados en nuestro país por presuntos delitos que tienen que ver con el ejercicio del derecho de huelga. Entonces, en un ámbito como este, que es un ámbito sindical, sabiendo lo que ha sucedido aquí en Cantabria en el ámbito de la imputación de sindicalistas, creo, sinceramente, que tengo que empezar por ahí, deciros que si la ciudadanía nos otorga su confianza, una de las primeras reformas que llevaremos, porque la llevaremos de inicio en ese primer Consejo de Ministros dedicado a lo laboral, será la derogación del artículo 315.3 del Código Penal y la petición, y entonces si estaríamos en el Gobierno, hoy lo pedimos si estamos en el Gobierno, la actuación de indultos para todos aquellos sindicalistas que resulten condenados a través de estos distintos procesos que se están produciendo en este momento. Yo soy hija de un sindicalista y hacía años en nuestro país que no veía que los sindicalistas volvieran a estar perseguidos por ejercer derechos fundamentales y derechos constitucionales. De empleo voy a hablar poco, pero sí quiero destacar algo que del relato que hacía Eva me surgía una nota. Se nota que los socialistas estamos en el Gobierno, me surgía así, ¿no? Se nota que los socialistas estamos en el Gobierno en Cantabria porque, efectivamente, en poco más de 5 meses se han hecho más cosas de lo que se hicieron en los 4 años inmediatamente anteriores. Se nota que los socialistas estamos en el Gobierno porque ya el empleo y el trabajo está en el centro de la preocupación política y antes no estaba. Y, por cierto, se nota que los socialistas estamos en el Gobierno porque ha habido una agilización en la convocatoria y en la utilización de fondos europeos y también de fondos de conferencia sectorial muy importante. Y quiero deciros algo que seguro que sabéis, pero a mí me interesa destacarlo, y es que el Ministerio de Empleo se despachó los últimos fondos de política de empleo a finales del mes de noviembre, sabiendo como sabía que los fondos de política activa de empleo no podían ser ejecutados por nadie, en ninguna administración, por muy diligente que fuera, en menos de un mes del año 2015. Esto es la buena gestión que hace el Partido Popular, donde los consejeros socialistas se han encontrado, y lo sabéis igual que yo, con los fondos de la garantía juvenil sin ejecutar en todas las comunidades autónomas, cuando tenemos la mayor tasa de desempleo juvenil de toda la Unión Europea. Yo creo que es bueno que se sepa, creo que es bueno que a los ciudadanos con los que vamos a hablar estos días se sepa también estas cosas, que el Partido Popular dice que son buenos gestores de la crisis, que cuando hay crisis la ciudadanía tiene que confiar en el Partido Popular, y los socialistas nos hemos encontrado con que de gestión eficiente de la crisis, cero, porque no han sido capaces de hacer una sola gestión sobre política de empleo que pueda destinarse o que pueda medianamente subrayarse. Y lo decía antes ante los medios de comunicación, los sindicatos el año pasado hicisteis el esfuerzo, por ahora hace un año, de hacer un gran acuerdo con el Gobierno, un acuerdo que pretendía proteger a las personas que estaban en situación de desempleo y no tenían ningún tipo de protección. Ese universo era en torno a 700.000 hogares donde no había ningún tipo de ingresos. Hoy nos enteramos, lo sabíamos, pero hoy sale publicado en los medios de comunicación que esa medida que pactasteis con el propio Gobierno ha llegado a 71.000 personas en un año. Bueno, esto también dice mucho de la capacidad de gestión del Gobierno del Partido Popular. Dinero había, inversión había, y no han sido capaces de gestionar medianamente
de forma medianamente razonable la protección de las personas que no tenían ningún tipo de renta para seguir viviendo. Y hoy tenemos 3,5 millones. Y esta es otra herencia. Esta es una herencia que tendremos que hablar de ella. 3,5 millones de trabajadores desempleados en nuestro país que no tienen ningún tipo de protección económica por desempleo. Pero quería contaros más, quería centrarme más en los temas que tienen que ver con el trabajo, con la derogación de la reforma laboral del Partido Popular y las propuestas a partir de ese momento que sustituyan a la derogación de la reforma laboral del Partido Popular. La primera pregunta que, cuando empezamos a trabajar sobre esta propuesta, derogar la reforma laboral del Partido Popular, la primera pregunta que nos hacíais y nos hacíais las organizaciones sindicales y la reforma laboral del año 2010, que una reforma laboral que todos sabemos produce una contestación sindical importante y la primera huelga general del mandato de Rodríguez Zapatero. Bueno, pues la reforma laboral del año 2010 también. Por eso, de ahí viene la idea de hacer un nuevo estatuto de los trabajadores, porque nuestra idea era no se puede derogar la reforma laboral del Partido Popular para volver a un pasado contestado sindicalmente, un pasado que no es mejor. Hay que derogar la reforma laboral del Partido Popular y sentarse en una mesa de negociación para hacer, y esa fue la propuesta de los socialistas, para elaborar un nuevo estatuto de los trabajadores. Y elaborar un nuevo estatuto de los trabajadores con base en el diálogo social, que, como tú bien decías, Eva, aquí y a nivel nacional es un diálogo social de baja tensión. Tiene una baja tensión porque ha habido episodios importantes de diálogo social, pero no ha sido protagonista de las soluciones que se han producido en los últimos 4 años frente a la situación de crisis económica y desempleo. Y en este nuevo Estatuto de los Trabajadores, la verdad es que lo que nos vamos a jugar fundamentalmente es cómo vamos a salir de la crisis económica. Creo que los socialistas hemos aprendido lo suficiente para no volver a caer en el error de decir que las reformas laborales, se llamen como se llamen, crean empleo. Lo supimos siempre, pero durante la gestión de la crisis caímos, de forma bien intencionada, pero caímos en esa trampa. Pensar que la reforma laboral podía ser un elemento central de creación de empleo. Bien, ahora sabemos que teníamos razón cuando pensábamos que no, cuando pensábamos y seguimos pensando que las normas laborales, que una nueva marco laboral no creará empleo, pero sí generará el modelo de creación de empleo y el modelo de relaciones laborales que queremos para nuestro país. Y ahí es donde tenemos que situar la idea del nuevo Estatuto de los Trabajadores. ¿Qué modelo de empleo, qué modelo de relaciones laborales queremos para la salida de la crisis de nuestro país? Porque espero que sea verdad que estamos saliendo de la crisis económica, aunque diré una cosa, los indicadores macro y los indicadores micro más desmienten este criterio. El otro día estaba haciendo repaso de qué había sucedido en materia de empleo desde que gobierna el Partido Popular. Aquí en Cantabria lo sabéis, porque lo ha dicho muy bien primero Puerto y después Eva. Pero es que en nuestro país ha pasado algo similar. Hoy hay menos empleo que cuando dejamos los socialistas el gobierno y empezó a gobernar Mariano Rajoy. Menos puestos de trabajo, menos empleo. Hoy hay menos afiliación que cuando dejamos los socialistas el gobierno. Y no os digo nada cómo está la caja de las pensiones, con casi 40.000 millones de euros menos de lo que dejamos los socialistas cuando salimos del gobierno. Y hoy hay menos paro, sí. Hay menos paro que cuando dejamos los socialistas el gobierno. Y de aquí tengo el dato porque es un dato muy significativo. Tenemos 436.000 parados menos, según la EPA, que cuando dejamos los socialistas el gobierno. Pero es que la caída de la población activa, es decir, de aquellos que estaban buscando empleo y que han decidido dejar de buscarlo porque ya nadie les da empleo y se han desanimado, fundamentalmente mujeres, ha caído en más de 500.000. Ha caído en más de 500.000 personas. Esto significa, y es un balance dramático para quien miró a la Cámara y dijo que sabía cómo acabar con la situación de desempleo, que fue el que hoy es nuestro presidente, esto significa que hoy tenemos menos empleo, que tenemos menos afiliados y afiliadas a la Seguridad Social y que las bajadas de paro no son por la creación de empleo, sino que son por el desánimo de la población activa, fundamentalmente de las mujeres. Pero es que si miramos al volumen de empleo total del país, que se mide por las horas que se trabajan en el país, por el conjunto de horas que se trabajan en el país, hoy todavía nos faltan, si hacemos la comparativa, más de 33 millones de horas de trabajo si comparamos con el tiempo en el que los socialistas dejamos el gobierno. Y esto significa que en términos de ocupación nos faltan cerca de 800.000 puestos de trabajo. Esto no sé, me parece que no es lo macro de la recuperación. Ojalá sea verdad que estamos saliendo de la crisis y que nos estamos recuperando, pero los datos de empleo no nos dicen, no nos hablan todavía de esa recuperación. En cualquier caso, estamos creciendo económicamente. Para los socialistas, quiero que lo sepáis, no nos sirven los dígitos de PIB,
Nos sirve aquello que les decía Amartya Sen, que es un Nobel de Economía, un premio Nobel de Economía, que nos decía, y ese será nuestro emblema en lo que nosotros creemos que es el crecimiento, que el crecimiento no se mide por dígitos de PIB, se mide por cómo impacta en la vida y en la libertad de las personas. Bueno, pues en ese sentido, si estamos creciendo, creemos que es el momento de cambiar el modelo de relaciones laborales para tener un modelo de crecimiento distinto y un modelo de empleo y de relaciones laborales diferentes. Un modelo de empleo más estable. Volvemos a estar situados en una zona roja en materia de temporalidad. Hoy tenemos 10 puntos más de temporalidad que la media de la Unión Europea. Y si no ponemos remedio, es decir, si no cambiamos las políticas laborales, volveremos a tener un dato que fue un dato estructural de nuestro mercado de trabajo: doblar la temporalidad, la tasa de temporalidad de los países de la Unión Europea. Así que hay que situar el foco de atención en cómo generar empleo estable. El segundo problema que tenemos en el mercado de trabajo son los salarios, la devaluación salarial. Era eso lo que pretendía la reforma laboral del año 2012, provocar una fuerte devaluación salarial. Tengo un amigo que estaba en esos días con Guindos que le dijo, y es un tipo de Fedea, que no es nada sospechoso de estar muy cercano a los postulados socialdemócratas, pero le dijo Guindos: no sé si vamos a acabar con la crisis, pero vamos a bajarlos, con esta reforma laboral vamos a provocar tanto miedo que vamos a bajar los salarios. Y vaya si han bajado. Han bajado un 5% en porcentaje, pero en términos de poder adquisitivo se han situado donde estaban a principios de los años 90. Hemos perdido poder adquisitivo hasta situarnos a principios de los años 90. Y si hablamos de los jóvenes, la pérdida salarial, la devaluación salarial ha estado por encima del 30%, y esto no lo dice el Gobierno socialista, lo acaba de decir un informe de la OCDE. Devaluación salarial. Aquí en Cantabria, daba el dato, los salarios han bajado cerca de 200 euros, pero eso se ha producido en todo nuestro país. En todo nuestro país. La caída salarial está hoy más cercana, es la más profunda desde el año 2007. Bien, hay que recuperar los salarios, y ese será otro eje central de la propuesta socialista en materia del nuevo Estatuto de los Trabajadores. Y hay que recuperar un marco de relaciones laborales diferente, distinto. Yo soy laboralista, lo sabéis, no he dejado las clases, sigo manteniendo mis clases. Y cuando explico qué ha producido la reforma laboral del Partido Popular, les digo a los alumnos y le digo a la ciudadanía que todas las reformas laborales de la crisis tuvieron un hilo conductor. Y es verdad y no se puede negar. De forma bien intencionada a unos, y yo creo que menos bien intencionada a otros, pero en cualquier caso todos, pensamos en un determinado momento que los derechos de los trabajadores podían entrar en dialéctica con la creación de empleo. Y ese ha sido un leitmotiv de todas las reformas. Pero la última reforma laboral es cualitativamente distinta, porque impulsa, y estoy entre sindicalistas, impulsa un modelo más autoritario de relaciones laborales. Nunca en nuestro país había sucedido que las modificaciones de las condiciones de trabajo, incluidas las salariales, se pudieran imponer directamente por los empresarios. Nunca en nuestro país había sucedido antes que el despido colectivo se pudiera imponer directamente por el empresario. Nunca antes en nuestro país había sucedido que los descuelgues económicos del convenio colectivo pudieran terminar decidiéndose fuera del ámbito de las organizaciones que estaban representando a los trabajadores en el ámbito de la empresa. Y eso hoy, y lo sabéis igual que yo, sucede. Un modelo más autoritario de relaciones laborales. Un modelo diseñado por el Partido Popular que piensa que la autoridad del empresario, el autoritarismo empresarial, es sinónimo de competitividad y flexibilidad y, por lo tanto, que ha puesto una carga de profundidad en el modelo que teníamos hasta este momento, con mejores o peores resultados, que era un modelo equilibrado, un modelo de consensos, un modelo que buscaba acuerdos y no imposiciones. Y puso la carga de profundidad donde la tenían que poner. Uno, en la negociación colectiva, pero dos, en la credibilidad de las organizaciones sindicales. Y ahí es donde puso las dos cargas de profundidad para acabar con ese modelo que nosotros los laboralistas llamamos modelo democrático de relaciones laborales, porque era un modelo que perseguía un mejor equilibrio de poder. Bien, todo eso tiene que revertirse. No sé si es la palabra revertir, reponer, como estáis diciéndonos las organizaciones sindicales en la última reunión que tuvimos con las dos organizaciones sindicales, reponer, recuperar, no sé cuál es el verbo, pero desde luego sí sé cuál es la acción. Hay que acabar con todo lo que provoca inestabilidad, precariedad en el empleo, hay que subir los salarios y hay que recuperar la negociación colectiva. Y eso hay que hacerlo ya.
de forma inmediata, ipso facto. Es decir, según deroguemos la reforma laboral, hay que acabar directamente con esos elementos de precariedad y reponer los derechos de negociación colectiva. Y a partir de ese momento, recuperar el diálogo social como cauce de trabajo para hacer un nuevo estatuto de los trabajadores. Propuestas, 3 propuestas en este sentido. Las subidas salariales. La idea que tenemos los socialistas para subir los salarios es, 1, el salario mínimo interprofesional. Hay que subir el salario mínimo interprofesional. Nuestra propuesta es a discutir, a debatir, pero la propuesta inicial es situar el salario mínimo interprofesional en lo que dice la Carta Social Europea que debe de ser el 60% del salario medio neto del país. Y hacerlo en un plazo, si la economía va todavía renqueante, y todavía renquea, hacerlo en un plazo de 2 legislaturas. Esto significa que en términos de euros del año 2015 el salario pasaría de ser de 648 euros al mes, que es en este momento, a estar en torno a 1.000 euros al mes a lo largo de 2 legislaturas. Pero para subir el salario, lo sabéis mejor que yo, no basta con subir el salario mínimo interprofesional, sino que hay que fortalecer la negociación colectiva. Y nuestra idea para fortalecer la negociación colectiva es recuperar, o vamos a hablar más, aquí el verbo no es recuperar, sino situarnos en una situación distinta en materia de negociación colectiva. No solo dónde negociamos, que siempre ha sido el debate, negociamos en el sector, negociamos en la empresa, sino quién negocia. Hasta ahora no hemos hablado de quién negocia, porque teníamos una historia y un pasado que estaba en la ley y que venía funcionando en esa doble manera. ¿Quién negocia en nuestro país? Negocian los sindicatos, pero al mismo tiempo negocian las representantes unitarios. Formaba parte de una vieja disputa de cómo se concebía la organización y la representación de los trabajadores en la empresa. Ha llegado el momento, y está hablado con vosotros, ha llegado el momento de que sean las organizaciones sindicales las que protagonicen toda la negociación colectiva, de arriba a abajo, de abajo a arriba, en el sector, en la empresa, donde sea. Las organizaciones sindicales deben ser las protagonistas de la negociación colectiva. Deben ser los sindicatos y las secciones sindicales los que negocien. Es verdad que en la gran empresa esto ni quita ni pone, porque el traje de ir con un comité de empresa o con una sección sindical estáis habituados a hacerlo. Pero en este país tenemos el 90% de las empresas con menos de 10 trabajadores y ahí sí importa quién negocie. Y ahí sí importa quién negocie. Porque si los empresarios quieren negociar en la empresa, por cierto, que no quieren, a pesar de lo que diga el Gobierno, porque el 73% de los empresarios, en la última encuesta de condiciones de vida y de trabajo, dicen que no quieren tener negociación colectiva en la empresa. El Gobierno sigue empeñado, y la Unión Europea también, pero los empresarios pequeños de nuestro país dicen que no quieren negociar en la empresa. Bien, para los que quieran negociar en la empresa, de frente tienen que tener un poder en igualdad de condiciones para que sea una verdadera negociación, y para eso tiene que ser una organización sindical, tienen que ser las organizaciones sindicales las que protagonicen la negociación colectiva en el sector, en la empresa, en el grupo de empresas o donde se tercie. Los sindicatos son o deben ser, en el nuevo Estatuto de los Trabajadores, los grandes agentes del modelo de negociación colectiva. Y hay que recuperar los acuerdos interprofesionales en el diseño de la estructura de la negociación colectiva. Y hay que recuperar en los acuerdos interprofesionales la ultraactividad de la negociación colectiva, que hoy sabéis que no ha generado más que inseguridad jurídica, porque la regla de la reforma laboral del Partido Popular ha sido cuestionada y ha sido enmendada claramente por los tribunales y especialmente por el Tribunal Supremo. Pero es verdad que hoy hay una fuerte inseguridad jurídica y tenemos casi 4 millones de trabajadores, 3.800.000 trabajadores en el limbo jurídico de que no sabemos qué pasa con sus convenios colectivos. Bien, recuperemos la negociación colectiva y recuperemos prestigio y credibilidad sindical. Me preocupa mucho, os lo digo sinceramente. Me preocupa mucho porque cada vez que hablo con alguien sale este tema. Y alguien que cree, como yo y como los socialistas en general, en el diálogo social, necesitamos organizaciones sindicales fuertes y organizaciones empresariales fuertes. Porque no hay diálogo social sin organizaciones sindicales y empresariales fuertes. No lo hay. No hay diálogo social de verdad sin organizaciones con capacidad de actuación y fortaleza. No lo hay. Y eso no lo dice el Partido Socialista, eso lo ha dicho el Tribunal Constitucional cuando está interpretando qué significa sindicalmente y empresarialmente la cláusula del Estado social y democrático de derecho. Dice sindicatos y empresarios fuertes, con capacidad de actuación, con autonomía y capacidad de actuación. Y eso hoy está muy resentido, y lo sabéis igual que yo. Nosotros pensamos que ha llegado el momento de ajustar una cuenta
con nuestra Constitución que todavía no hemos ajustado. El artículo 7 de la Constitución sitúa a las organizaciones sindicales y empresariales en el frontispicio de la democracia del país, en el artículo 7. Dice el Tribunal Constitucional que son sujetos con relevancia constitucional. Y, sin embargo, no hemos actuado de acuerdo o en coherencia con ese significado. Bien, ha llegado el momento de actuar y ha llegado el momento de reconocer en una ley de participación institucional cuál es el papel que cumplen las organizaciones sindicales y empresariales en nuestro país, de forma clara, de forma transparente y también de forma clara y de forma transparente cuál es la financiación que deben recibir las organizaciones sindicales y empresariales de nuestro país por actuar en ese modelo de participación institucional. Creo, sinceramente, que un modelo de claridad y transparencia en torno a las funciones y en torno a la financiación hará que esa sombra de no sé qué que hoy tienen nuestras organizaciones sindicales y empresariales desaparezca y que tengamos lo que tenemos que tener, organizaciones sindicales fuertes, organizaciones empresariales fuertes y diálogo social. Termino ya. Voy a hablar de dos elementos que me parecen también fundamentales. El uno son las pensiones y el otro la inspección de trabajo. Pensiones. Nos preocupa mucho lo que está sucediendo, como a vosotros. La mejor forma de que haya financiación sostenible para las pensiones es derogar la reforma laboral del Partido Popular, que es la causante de los contratos que duran menos de 2 meses y de los salarios que no alcanzan los 900 euros al mes. O generamos estabilidad en el empleo y salarios razonables o no habrá financiación suficiente para el sistema de pensiones del país. Primera reflexión. Segunda, hay que cambiar las políticas activas de empleo del país para que haya una mejor caja de la seguridad social. La única política activa de empleo que se ha desarrollado con cierta fruición por parte del Partido Popular son las reducciones de cotizaciones a la seguridad social. En la última andanada, en la última propuesta, esta que dice que los primeros 500 euros de salario no se cotiza por ellos, significa regalar directamente al empresariado de nuestro país, de forma poco opaca, además, de forma poco transparente, 2.500 millones de euros. Eso significa 2.500 millones de euros de reducción de entradas en la caja de las pensiones. Cambiar la política activa de empleo para que la reducción de cotización no sea la única política de empleo será otra causa más para tener una buena seguridad social. Por cierto, en nuestro programa va, y quiero decir que esto lleva mi sello directamente, porque sé que al principio no había total acuerdo, ahora sí, la supresión absoluta de todas las bonificaciones a la contratación, salvo las de personas con discapacidad, en exclusión social y víctimas de violencia de género. Pero el resto no, porque son 2.000 millones de euros que van directamente a los empresarios y con poca eficiencia, por cierto, en la creación de empleo y en la creación de empleo estable. Esos 2.000 millones de euros los necesitamos para la formación de trabajadores y no para hacer más bonificaciones. Pero, como os decía, hay que cambiar las políticas activas de empleo, pero en materia de pensiones hay que hacer algo más. Porque lo que le ha dicho el Partido Popular a la Unión Europea, y este es un documento oficial, no es un documento del Partido Socialista, es lo siguiente. En el año 2050 vamos a invertir en pensiones, más que gastar en pensiones, un 13% del PIB en pensiones, que es lo mismo, exactamente lo mismo que invertimos en el año 2013, un 13% de PIB. Pero también le ha dicho el Partido Popular a la Unión Europea que en el año 2050 el número de pensiones que vamos a tener que sufragar, el número de pensionistas de este país será exactamente el doble del que tuvimos en el año 2013. Una simple división nos arroja cuál es la política de pensiones del Partido Popular. La misma inversión, el doble de pensionistas significa pensiones mínimas. Tan mínimas que no se han atrevido, y lo sabéis igual que yo, que no se han atrevido a decirle a la ciudadanía, incumpliendo un compromiso que ellos mismos adquirieron, cuáles van a ser las pensiones que tengamos los trabajadores mayores de 50 años. Y no se han atrevido porque saben que puede provocar una fuerte revuelta social. ¿Qué proponemos los socialistas? Para empezar a recuperar el Pacto de Toledo, aunque lo tengamos que llevar a Santander, no estaría mal, porque el Pacto de Toledo está muerto, porque el Partido Popular ha matado el Pacto de Toledo, porque ni una sola de las medidas que se han adoptado en materia de pensiones han sido adoptadas en el Pacto de Toledo. Y, en segundo lugar, financiar las pensiones de hoy, pero sobre todo financiar las pensiones de mañana. Y eso significa
poner impuestos en la caja de las pensiones. No está escrito en ningún sitio que las pensiones se tengan que pagar única y exclusivamente con cargo a las cotizaciones de trabajadores y empresarios, así que hay que invertir impuestos para pagar pensiones. Por cierto, lo hace todo el mundo en Europa, no seríamos los únicos. Pero no cualquier impuesto, porque hay algunos que piensan que metiendo IVA en la caja de las pensiones se solucionan los problemas, pero es que metiendo IVA en la caja de las pensiones resultaría que lo dejarían de pagar unos para pagarlos todos. Bueno, eso no. IVA no. Meter una cesta, que es otra propuesta, una cesta de impuestos en la caja de las pensiones, nosotros no somos partidarios. Porque eso significa que si estamos en el Gobierno vamos a tener que negociar año a año a partir del mes de agosto, que ya me lo sé yo, con los compañeros de Hacienda para ver cuánto metemos de impuestos en pensiones. Y las pensiones tienen que ser objeto de certidumbre absoluta y no objeto de una negociación a ver quién puede más entre dos miembros del Gobierno. Así que hemos mirado a Francia, que no les ha ido mal. En Francia hay un impuesto que se llama cotización, pero es un impuesto, que pagan todos los ciudadanos, que grava las rentas y el patrimonio, pero especialmente las rentas y el patrimonio más alto, se llama cuota de solidaridad, y que se recauda por Hacienda, pero va directamente a la caja de las pensiones de los franceses. Y ese creemos que es un buen modelo para llevar al Pacto de Toledo y para discutir en el Pacto de Toledo. Digo que para llevar al Pacto de Toledo porque queremos recuperar, como decía antes, el Pacto de Toledo. Y para terminar, se nota que empezaba por ahí, se nota que estamos los socialistas en el Gobierno en Cantabria, pero también en otras comunidades autónomas. Necesitamos luchar contra la precariedad laboral y para ello vamos a cambiar las normas, que es necesario cambiarlas. Decimos no al contrato único de ciudadanos. No lo creemos, yo no lo he creído nunca, nunca, pero no de ahora, que no lo he creído jamás. Ahí están mis artículos en la prensa publicados. ¿Por qué digo no al contrato único? Es inconstitucional, pero no importa, eso lo veo desde el punto de vista jurídico, pero sobre todo desde el punto de vista de la eficiencia y de lo que supone para los trabajadores, significa convertir de facto en temporales a todos los trabajadores del país. Pero eso no significa que vayamos a tener el mismo marco de contratación que nos ha llevado a otra herencia de Rajoy. 16 millones de contratos temporales en el último año. Esa es otra herencia de Rajoy. 16 millones de contratos temporales en el último año. Por cierto, estoy convencida, la mayor parte de ellos ilegales, fraudulentos, al margen de la ley. Así que aquí, y con eso termino, hay que actuar también con la Inspección de Trabajo. Hay que actuar también. Allí donde estamos gobernando, todos nuestros consejeros, todos nuestros responsables políticos saben que hay que poner en marcha una nueva forma de hacer inspección de trabajo. Y saben que la Inspección de Trabajo ha llegado el momento de dirigirla con voluntad política al control de la degradación de las condiciones de trabajo en los centros de trabajo y no al control de la protección por desempleo, como lleva siendo en los últimos 4 años. Bien, hemos puesto en marcha planes de lucha contra la explotación laboral, contra la precariedad laboral. Cada uno les ha puesto el nombre que ha considerado conveniente y están ofreciendo resultados. En 2 meses, en Baleares, conseguimos que 4.000 temporales hoy sean fijos. En Canarias están en la misma, más o menos, en los mismos datos y están trabajando. En Valencia están haciendo que las CTTs y las empresas de servicio que están por doquier en el campo empiecen a ser sancionadas y empiecen a pagar sanciones y empiecen a no funcionar para proveer trabajadores en el campo. Eso es voluntad política, porque la Inspección de Trabajo no hay que crearla, pero también efectivos. Y con esto termino. 3.000 efectivos es lo que proponemos para la Inspección de Trabajo en nuestro programa electoral. No tanto por la necesidad de efectivos, que también, sino porque necesitamos hacer un barrido, y lo digo con toda sinceridad, un barrido por el país, como el que estamos haciendo en las comunidades autónomas, un barrido controlando la degradación de las condiciones de trabajo y devolviendo el Estado de Derecho a miles de centros de trabajo del país. Todas estas son las propuestas socialistas, no todas, pero algunas de las más importantes. No he hablado de becarios, de falsos autónomos, pero algunas de las más importantes. Y con esto termino, porque estamos en campaña. Si no, no lo haría, que ya me conocéis y yo soy bastante razonable cuando no estamos en campaña. Pero me preocupa mucho lo que está sucediendo en esta campaña electoral. Me preocupa. Me preocupa porque ya sabemos lo que va a decir el Partido Popular y lo que va a proponer el Partido Popular, que su reforma laboral es buena y que hay que seguir ahondando en su reforma laboral. ¿Cómo va a decir que no? Ya lo sabemos. Ese no es un problema. O para mí, creo que en el debate público no es un problema. La ciudadanía sabe muy bien lo que ha provocado la reforma laboral del Partido Popular. Sabe muy bien cuánto duran sus contratos de trabajo. Sabe muy bien si tienen o no tienen protección por desempleo. Sabe muy bien los salarios que cobran ahora y los salarios que cobraban antes. Eso para mí me preocupa, si queréis, menos. Pero me preocupa mucho más los cantos de sirena.
Y me preocupa mucho más, porque nosotros, con todos los errores que hayamos cometido, porque cuando se gobierna, y cuando se gobierna en crisis se cometen errores, y hay que reconocerlo, no pasa nada por reconocerlo, hemos tenido muy claro algunos elementos centrales del marco de relaciones laborales. Y uno de ellos, lo hablaba muy bien Eva, es el diálogo social. Y yo no escucho hablar de diálogo social a nadie, salvo a nosotros. Desde luego no escucho hablar de diálogo social a Ciudadanos, para que los sindicatos no dejan de ser, y lo dice su gurú económico, un cártel. Un cártel, es decir, lo decían cuando se empezaba con esto del sindicalismo, decían que eran cárteles porque decían que eran pactos para alterar el precio de las cosas, que debía ser el del mercado. Y Ciudadanos es ultraliberal, porque su gurú económico es ultraliberal. Es más, se atreve a decir cosas que nunca se atrevería a decir el Partido Popular cuando habla de economía, el contrato único, el complemento salarial que en Estados Unidos tienen las personas que tienen peor puestos de trabajo, que son los puertorriqueños y las personas de color negro, y que nunca han tenido buenos puestos de trabajo, y que además, sabéis, desincentiva subidas salariales a los empresarios, porque sitúa siempre pegados a la miseria a los trabajadores, donde el destino que les ha llevado el destino a estar pegados a la miseria, y no hace nada por sacarlos o por salir de ese destino. No podemos compartir ese modelo, pero ahora voy con el otro lado, con Podemos. Yo siempre me he creído una mujer de izquierdas y creo que he demostrado que soy una mujer de izquierdas y respeto mucho las fuerzas de izquierda, incluida Podemos, que son de izquierdas aunque no lo digan, incluida a Podemos, incluida Podemos. Pero yo he leído el programa electoral de Podemos, he estado muy atenta a lo que está diciendo Podemos y el otro día en el debate escuché lo que dijo su líder de Mercado de Trabajo y Economía y, sinceramente, no tienen proyecto económico, no tienen proyecto de empleo. Y además, y esto es un elemento que yo comparto contigo, Eva, y además nos ven como formando parte de algo que no es lo suyo. Mirad, yo he debatido el otro día con el candidato de Podemos a la provincia de Guadalajara en un debate que era regional y no provincial. Y he debatido el día anterior, 2 días anteriores, en la Escuela de Otoño de Comisiones Obreras, en un foco, uno debatí con UGT y otro en Comisiones Obreras, con el jefe, el responsable de Podemos a nivel de la región de Castilla-La Mancha. Y en los 2 actos sindicales, los representantes de Podemos llegaron, se sentaron y en un foro que era de sindicalistas, les dijeron lo siguiente: el empleo y las organizaciones sindicales forman parte del pasado. Forman parte del pasado. Claro, yo pensé, te has equivocado, majo, te has equivocado, porque en un foro sindical empezar diciendo que el empleo y las organizaciones sindicales forman parte del pasado, pues claro, automáticamente el foro dijo, ¿y tú a qué vienes aquí? Pero más allá de la anécdota, que es el episodio es importante, no creen en estas cosas porque creen en otras. No sé si mejores o peores, pero estas que son las cosas del comer, que son los que habéis estado toda la vida al pie del tajo defendiendo trabajadores, formáis parte de un pasado que según ellos hay que superar. Yo creo, y con esto ya termino, mi filiación sindical y mi cercanía sindical se conocen, ¿no? Yo creo que este país necesita volver a recuperar las instituciones democráticas y del Estado social por excelencia, que son las organizaciones sindicales y empresariales. Y, sinceramente, considero una falta de respeto que se diga a las organizaciones sindicales que forman parte del pasado. Al contrario, creo que necesitamos que seáis el futuro, porque, como decía alguien que era Galbraith, que no es nada sospechoso de ser socialista, decía, si no existieran, habría que inventarlas. Y es verdad, yo lo he creído siempre.